Hola amigos, bueno, quiero hablar de la educación de Chile. Bueno, yo vengo de un medio de clase media, mi papá era contador, así que no tenía mucho dinero y aparte éramos dos hermanos. Así que yo siempre estudié en colegios públicos, am, y conozco cómo es la educación pública. De hecho, también conozco cómo son las postas. Yo cuando niño nunca fui a una clínica nada privado, tenía que ir a las postas y sé que el calvario que se vive ahí es terrible. Me acuerdo haber visto una vez a un trabajador obrero que estaba llorando porque su mujer se había tratado de suicidar y se había hecho acá un tajo y prácticamente tenía como una boca acá y cuando niño veía esa cosa era muy impactante. Y bueno, las colas para hacer fila, bueno, no era agradable estar ahí, la verdad. Am, bueno, yo cuando niño era Mateo porque, bueno, era enfermizo y como era enfermizo prácticamente me aislaba mucho de los demás niños, no jugaba con ellos, era como que estar ahí en un rincón con un libro estudiando porque prácticamente no podía congraciar con, con ellos y a veces también, a veces cuando eres así te hacían bullying, te molestaban, entonces uno tiende a aislarse, era muy aislado y me dedicaba a estudiar y tenía buenas notas en el colegio. Ah, Tenía sobre 6 y bueno. Yo también había salido desde el kinder de Sagrado Corazón de Jesús, ese kindergarten que está al lado de la parroquia de Estación Central, de el Sagrado Corazón Jesús. Siempre tuve una formación católica. Mi abuela era muy católica. Mi abuela venía de una buena familia, eso sí. Pero era muy humilde mi abuela. En el barrio todos querían a mi abuela. Mi abuela era muy buena, se llevaba bien con todo, muy conversadora, tenía un carisma increíble. Um, pero bueno, de parte de mi familia es de clase media. Mi viejo era muy esforzado, pero por supuesto no tenía los recursos para una educación que fuera privada, así que siempre tuve la educación en colegio público. Después por las buenas notas y bueno, también por algunas gestiones que hizo mi papá, pude entrar al Instituto Nacional. Y ahí fue un shock porque ahí realmente era muy exigente el ambiente y ya no era el mejor del curso, sino era uno del montón. Y eso fue bastante duro porque también uno cuando tiene buenas notas y cuando es una persona, un niño, ¿cómo se puede decir? Aislado, entonces la autoestima está en tus buenas notas. Entonces te sientes bien tener buenas notas, tener sobre 6 y cuando tú entras al Instituto Nacional y empiezas a tener 4 pero había unos genios que ya son nivel Dios que ya tenían puros 6. Me acuerdo que tenía un compañero que era coreano, coreano y impresionante, tenía puros 7. Y era nivel Dios. Eso ya es un nivel Dios, es tener puros 7 en el Instituto Nacional. Am, la educación pública es realmente em, deja mucho que desear en el sentido comparado con la educación privada. Ahora, yo conocí cómo era el sistema de educación privada porque después que terminé mi carrera y que, bueno, después salí del Instituto Nacional, entré a estudiar en la Universidad de Santiago. Y ahí salí de informático y trabajé para una empresa privada de una universidad privada y vi cómo era el asunto de la universidad privada, es que era espectacular. Es que la Universidad de Santiago, pucha, las secretarias eran pesadas, te retaban, si tú querías ocupar un computador, pucha, tenías que prácticamente trasnochar en esta cosa de donde están los computadores, eh,
en el salón de computación prácticamente tú tienes que estar ahí toda la noche porque para agarrar un computador, la impresora era antigua, grillete, la tinta ni se veía, para imprimir alguna cosa de internet, la internet también tenía problemas. Bueno, y en cambio en la universidad privada, que es donde trabajé, incluso las notas te las envían por correo, hacían fiestas para donde invitaban incluso hasta famosos para hacer una prospección de nuevos alumnos. Am, la verdad es que es otro nivel, incluso tenía hasta sillones de relajación si el alumno se sentía estresado, tú te ibas ahí. Ay, en cambio en la Universidad de Santiago tenías que hacer cola para todo, llegar en la mañana. Me acuerdo también por el asunto del crédito también de estudio, ahí tenés que presentar los papeles, hacer una cola, pedir un número, el número, y a veces después tienes que venir el otro día, y también estudiar, de repente habían protestas, tenías que estudiar con olor a lacrimógena, llorando y respondiendo las preguntas, y después había un paro del centro alumno. Podíamos a veces incluso estar un mes sin clase y después cuando retomar la clase era un bombardeo de pruebas, depresión, estrés, terrible. De hecho, conocí casos de gente que se había suicidado, la verdad. Sobre todo cuando empieza a irte mal en la carrera y tus padres tienen, el, pues se dice, la esperanza que salgas y un profesional y te está yendo mal. Y la presión de eso hace que a muchos terminen por pegarse un tiro. Y la verdad es que conocí casos de estudiantes que se habían pegado un tiro por la presión, problemas de familia, todo eso es terrible. O gente cuando ya el primer año hay gente que no le va bien y se va fuera de la universidad y muchos lloran. Realmente es lamentable, es que prácticamente oh, es como una guerra. Hay, en el sentido de que hay mucho sufrimiento, hay mucho estrés, es terrible. Entonces la educación en Chile, desde que la veo yo, es que prácticamente es de presión. No veo realmente una ayuda, una metodología. Es cosa prácticamente era memorizar. No había una manera de definir que te dan herramientas para aprender a razonar. Am, yo me acuerdo que en básica prácticamente era memorizar y responder preguntas de memoria y con eso ya tenías buenas notas. Am, y en el Instituto Nacional me acuerdo que habían profesores que prácticamente lo único que hacían era dictar, hacían un dictado que uno copiara y todo el tiempo leyendo un libro y uno copiando lo mismo que dice el libro, imagínense, y después haciendo cuestionarios respecto a esa materia. Eso era el trabajo del profesor. Eh, de educación física. Bueno, yo realmente me he eximido de educación física porque era asmático, era realmente muy nerd para todo lo que era esfuerzo físico. Y los profesores guatones, los profesores nunca lo vi correr, nunca lo vi haciendo un ejercicio de ejemplo, eh, para que el alumno se sintiera inspirado en eso. No, la verdad es que no. No sé si alguien en que haya estudiado en un colegio público de Chile tenga alguna experiencia de un buen profesor. O sea, en mi experiencia personal, no quiero englobar a todos, pero... eh, ah, y en la universidad pues, habían profesores que prácticamente también escribían en la pizarra, ni siquiera miraban a los alumnos, escribían y dictaban un ejercicio. Había unos viejitos que prácticamente deberían haberlo jubilado de hace tiempo, pero lo único que hacían es que pescaban unos apuntes y escribían y hacían los ejercicios del apunte y eso era todo. Eso era el trabajo de ellos. Para mí eso no es docencia. Yo creo que la docencia pasa a enseñar al alumno a aprender a razonar, a aprender a innovar, a no solo memorizar, no solo hacer cosas de memoria y esas. Ahora sí, en la universidad había profesores, por supuesto, excelentes, eran profesores increíbles, eran
muy buenos en la materia que dominaban. Am, y algunos que eran fanáticos, la verdad, que algunos tipos llegan incluso muy temprano por ejemplo, me acuerdo que un profesor de base de datos de que llegaba incluso como a las 6 de la mañana a hacer una prueba y si tú llegabas a las 6 de la mañana tenías más tiempo para resolver esa prueba. Así de fanático era, increíble. Habían profesores que eran profesores, la verdad, pero eran contados con los dedos, o sea, así. Do- y el resto, no sé. La verdad que yo creo que uno podría haber estado perfectamente estudiando desde la casa. Eh, eh, así que veo que la educación de Chile en mis tiempos se perdía mucho, en muchos gastos. Encima había un déficit y yo no entendía dónde se iba la plata, la verdad. Am, bueno, estudié en diferentes colegios públicos cuando niño. Bueno, una vez porque nos cambiamos de casa, mi viejo también porque se fue a la primera región, estudié en colegio de provincia y realmente entre provincia y Santiago había una gran diferencia. O sea, la verdad es que en provincia, en el norte, realmente el nivel era muy bajo, la verdad. Ah, tenía muy buenas notas prácticamente sin estudiar, era poner atención en clase y tener buenas notas. Y de hecho, después cuando volví, yo empecé a tener, bajé un rendimiento. Cuando de región volví a Santiago, tenía un rendimiento menor. Am, Así que, bueno, esa es mi experiencia en cuanto a la parte de educación, que creo que hay que reformarla, no solo decir que los profesores ganan poca plata y todas esas cosas, sino que tiene que haber una reestructuración en la educación. No sé cómo estará ahora, no sé si seguirá con la misma práctica que yo viví, de profesores que solo te dictan, de profesores solamente que resuelven cuestionarios, de profesores de gimnasia que no hacen gimnasia, que son guatones, em, de que te hacen sufrir prácticamente porque no hay los elementos en la universidad, tú tienes que esperar incluso para libros, si tú ibas a la biblioteca de repente no habían libros, estaban tomados, tenías que esperar y prácticamente tenías que en un día leértelo porque venía justo la prueba al día siguiente. Me gustaría saber si eso ha cambiado o si igual. ¿Y qué se piensa hacer? Bueno, esa es la educación pública y más encima ahí está en déficit, o sea, un mal producto. Am, bueno, el- yo conocí cómo es el ambiente de la educación privada porque trabajé en una universidad privada y es increíble. Realmente tienen mucha suerte las personas que han salido de ahí. Um, e hice muchos amigos, por supuesto. Tengo amigos de distintas partes, de distintas nacionalidades, distintas clases sociales. Porque para mí lo más importante es siempre la persona. Lo demás, eso de, porque tú eres acá o acá, no, para mí no va al caso. Yo creo que si una persona le va bien es porque Dios lo quiso así, por el talento natural o por las circunstancias, que su familia lo hizo bien también el trabajo. Am, y bueno, y también que somos millones de personas y es difícil que a todos nos vaya bien de repente en este mundo. Ojalá que fuera así, pero a veces es difícil. Así que yo siempre confiaba en Dios de que las cosas iban a mejorar. Siempre tenía fe en eso. Bueno, mi manera de ver, por supuesto, cada persona tiene su diferente filosofía, su manera de ver la vida. Aunque bueno, el asunto es que me gustaría mm, saber si la educación ha mejorado, qué se piensa para mejorar la educación, ah, eh, y si se va a seguir algún modelo o copiar las ideas que habido en países que han sido exitosos. A mí me gusta mucho el caso de Estonia, de cómo mejoró su educación. De hecho, tengo un amigo de Estonia que lo conocí acá en Santiago. Am, y es increíble, o sea, es como de ser un país socialista, ahora es el Silicon Valley de Europa, como mejoró bastante Estonia. Así que es un buen ejemplo a seguir. Ojalá que se sigan esas pautas, esa metodología,
Porque la educación yo creo que no pasa también por un esfuerzo, porque también hay que saber cómo, es como, no sé, es como esforzarse para hacer un arado, pero por ejemplo, con una hoz, en vez de usar un tractor. O sea, también la educación tiene que a- a- haber un esfuerzo, pero un esfuerzo con herramientas adecuadas, no unas herramientas antiguas y esas cosas, porque ya es un esfuerzo que es perdido, no sirve. Am, Así que eso, bueno, muchas gracias por ver este video y bueno, lo que quería comentar, bueno, espero que si alguien lo ve y quiera mejorar la educación del país, que empiece como cambiando los programas, y invirtiendo correctamente, en que la plata a veces se lo llevan, el rector se lo llevan los profesores, pero tienen que ser buenos profesores. La verdad es que hay profesores que son lamentables, hay otros que merecen tener el sueldo 3 veces de lo que ganan, porque son increíbles. Hay profesores que tienen una vocación de profesor, hay profesores que se preocupan por el alumno, no trabajan por el dinero, trabajan para educar para el alumno. Hay gente que conocí y que es increíble. Y otras que no sé qué están haciendo ahí, la verdad. No sé por qué están enseñando. No se ve motivación, no se ve nada. Entonces tiene que haber una evaluación docente. Así que ahí de que la política de repente se meta y no gane evaluaciones. No, al que se lo merezca y al que no, para afuera. Así de simple. Bueno, muchas gracias amigos, que estén bien.